Vamos a leer La corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni habitantes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes, maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria corte, cuando acudió a las páginas del diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fue mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los 3 días de haber entregado a la publicidad, en letras de molde, las altas cualidades con que se creía favorecido por la naturaleza, le tomó a su servicio una cómica del Teatro del Príncipe, llamada Pepita González o la González. Esto pasaba a fines de 1805, pero lo que voy a contar ocurrió 2 años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, 16 años, lindando ya con los 17. Después os hablaré de mi ama. Ante todo, debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes: ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre 12 y 1, bajo los auspicios del maestro Ricciardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la corte. Ir a la calle del desengaño en busca del blanco de perla, del elixir de circasia, de la pomada a la sultana o de los polvos a la marechala, drogas muy ponderadas que vendía un Monsieur Gastin, el cual recibió el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta. Ir a la calle de la Reina, número 21, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba se volvían a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía, para enseñanza de los venideros tiempos. Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida a don Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena, en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos. Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor y falso zar de Moscovia. Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de Sir John o La familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual tenía yo que recitar la parte de Lord Lulleswing, a fin de que ella comprendiese bien la de Milady Pankow. Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargar también dicho armatoste cuando era preciso. Concurrir a la cazuela del Teatro de la Cruz para silbar despiadadamente El sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía tanto por lo menos como a las demás del mismo autor. Pasearme por la plazuela de Santa Ana, fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la Cruz en contra de los del Príncipe. Ir en busca de un billete de balcón para la plaza de toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla, que le tenía reservado para mi ama, cual obsequio de una amistad tan fina como antigua. Acompañarla al teatro, donde me era forzoso tener el cetro y la corona cuando ella hacía mutis, después de la segunda escena del segundo acto, en el falso zar de Moscovia, para salir luego convertida en reina, confundiendo a Oslov y a los magnates, que la tenían por buñolera de esquina. Avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla, indicándoles también la función que preparaban los de allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha. Ir todos los días a casa de Isidoro Máiquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro, pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona, cuyo nombre me callo por ahora. Representar un papel insignificante como de paje que entra con una carta diciendo simplemente «Tomad», o de hombre del pueblo primero que exclama al presentarse la multitud ante el rey «Señor Justicia» o «A tus reales plantas, coronado apéndice del sol».
Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche. Y por este estilo otras 1000 tareas, ejercicios y empleos que no cito porque acabaría tarde, molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada que pueda dar perfecta idea del mundo en que vivía. Mi ama era una muchacha más graciosa que bella, si bien aquella primera calidad resplandecía en su persona de un modo tan sobresaliente que la presentaba como perfecta sin serlo. Todo lo que en lo físico se llama hermosura y cuanto en lo moral lleva el nombre de expresión, encanto, coquetería, monería, etc., se reconcentraba en sus ojos negros, capaces por sí solos de decir con una mirada más que dijo Ovidio en su poema sobre el arte que nunca se aprende y que siempre se sabe. Ante los ojos de mi ama dejaba de ser una hipérbole aquello de combustibles áspides y flamígeros ópticos disparos que Cañizares y Añorbe aplicaban a las miradas de sus heroínas. Nota. José... Uy, esto no lo voy a leer. Bueno, es que vienen unas notas aquí a pie de página. Sigo. Generalmente, de los individuos que conocimos en nuestra niñez, recordamos o los accidentes más marcados de su persona o algún otro que, a pesar de ser muy insignificante, queda grabado de un modo indeleble en nuestra memoria. Esto me pasa a mí con el recuerdo de la González. Cuando la traigo al pensamiento, se me representan clarísimamente dos cosas, a saber, sus ojos incomparables y el taconeo de sus zapatos, abreviadas cárceles de sus lindos pedestales, como dirían Valladares o Moncín. No sé si esto bastará para que ustedes se formen idea de mujer tan agraciada. Al recordarla, veo yo aquellos grandes ojos negros, cuyas miradas resucitaban a un muerto, y oigo el tic-tac de su ligero paso. Esto basta para hacerla resucitar en el recinto oscuro de mi imaginación, y no hay duda, es ella misma. Ahora caigo en que no había vestido, ni mantilla, ni lazo, ni garambaina que no le sentase a maravilla. Caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Esta rarísima antítesis consiste en que nada hay más hipócrita que ciertas formas de compostura o en que la malignidad ha descubierto que el mejor medio de vencer a la modestia es imitarla. Pero sea lo que quiera, lo cierto es que la González electrizaba al público con el airoso meneo de su cuerpo, su hermosa voz, su patética declamación en las obras sentimentales y su inagotable sal en las cómicas. Igual triunfo tenía siempre que era vista en la calle por la turba de sus admiradores y mosqueteros, cuando iba a los toros en Calesa o Simón, o al salir del teatro en silla de mano. Desde que veían asomar por la ventanilla el risueño semblante, guarnecido por los encajes de la blanca mantilla, la aclamaban con voces y palmadas diciendo: «Ahí va toda la gracia del mundo, ¡viva la sal de España!», u otras frases del mismo género. Estas ovaciones callejeras les dejaban a ellos muy satisfechos y también a ella, es decir, a nosotros, porque los criados se apropian siempre de una parte de los triunfos de sus amos. Era Pepita sumamente sensible y, según mi parecer, de sentimientos muy vivos y arrebatados, aunque por efecto de cierto disimulo tan sistemático en ella que parecía segunda naturaleza, todos la tenían por fría. Doy fe además de que era muy caritativa, gustando de aliviar todas las miserias de que tenía conocimiento. Los pobres asediaban su casa, especialmente los sábados, y una de mis ocupaciones más trabajosas consistía en repartirles ochavos y mendrugos, cuando no se los llevaba todos el señor de Comella, que se comía los codos de hambre sin dejar de ser el asombro de los siglos y el primer dramático del mundo. La González vivía en una casa sin más compañía que la de su abuela, la octogenaria doña Dominguita, y 2 criados de distinto sexo que la servíamos. Y después de haber dicho lo bueno, ¿se permitirá decir lo malo respecto al carácter y costumbres de Pepa González? No, no lo digo. Téngase en cuenta en disculpa de la muchacha ojinegra que se había criado en el teatro, pues su madre fue parte de por medio en los ilustres escenarios de la Cruz y de los Caños, mientras su padre tocaba el contrabajo en los sitios y en la Real Capilla. De esta infeliz y mal avenida coyunda nació Pepita, que desde la niñez comenzó a aprender el oficio con tal precocidad que a los 12 años se presentó por primera vez en escena, desempeñando un papel en la comedia de don Antonio Frumento Sastre, rey y reo a un tiempo, o el sastre de Astracán.
Conocida pues la escuela, los hábitos poco austeros de aquella alegre gente, a quien el general desprecio autorizaba en cierto modo para ser peor que los demás, ¿no sería locura exigir de mi ama una rigidez de principios que habrían sido suficientes en las circunstancias de su vida para asegurarle la canonización? Réstame darla a conocer como actriz. En este punto debo decir tan solo que en aquel tiempo me parecía excelente. Ignoro el defecto que su declamación produciría en mí hoy si la viera aparecer en el escenario de cualquiera de nuestros teatros. Cuando mi ama estaba en la plenitud de sus triunfos, no tenía rivales temibles con quienes luchar. María del Rosario Fernández, conocida por la tirana, había muerto en el año de 1803. Rita Luna, no menos famosa que aquella, se había retirado de la escena en 1806. María Fernández, denominada la Caramba, también había desaparecido. La Prado, Josefa Virg, María Rivera, María García y otras de aquel tiempo no poseían extraordinarias cualidades, de modo que si mi ama no sobresalía de un modo notorio sobre las demás, tampoco su estrella se oscurecía ante el brillo de ningún astro enemigo. El único que entonces atraía la atención general y los aplausos de Madrid entero era Máiquez, y ninguna actriz podía considerarle como rival, no existiendo generalmente el antagonismo y la emulación, sino entre los dioses de un mismo sexo. Pepa González estaba afiliada al bando de los antimoratinistas, no sólo porque en el círculo por ella frecuentado abundaban los enemigos del insigne poeta, sino también porque personalmente tenía no sé qué motivos de irreconciliable inquina contra él. Aquí tengo que resignarme a apuntar una observación que, por cierto, favorece bien poco a mi ama, pero como para mí la verdad es lo primero, ahí va mi parecer. Mal que pese a los manes de Pepita González. Mi observación es que la actriz del Príncipe no se distinguía por su buen gusto literario, ni en la elección de obras dramáticas, ni tampoco al escoger los libros que daban alimento a su abundante lectura. Verdad es que la pobrecilla no había leído a Luzán, ni a Montiano, ni tenía noticia de la sátira de Jorge Pitillas, ni mortal alguno se había tomado el trabajo de explicarle a Batex ni a Blair, pues cuantos se acercaron a ella tuvieron siempre más presente a Ovidio que a Aristóteles y a Boccaccio más que a Despreaux. Por consiguiente, mi señora formaba bajo las banderas de don Eleuterio Crispín de Andorra, con perdón se ha dicho de cejijuntos Aristarcos. Y es que ella no veía más allá, ni hubiera comprendido toda la jerigonza de las reglas, aunque se las predicaran frailes descalzos. Es preciso advertir que el abate Cladera, de quien parece ser fidelísimo retrato el célebre don Hermógenes, fue amigote del padre de nuestra heroína. Y sin duda aquel gracioso pedantón echó en su entendimiento, durante la niñez, la semilla de los principios que en otra cabeza dieron por fruto el gran cerco de Viena. Ello es que mi ama gustaba de las obras de Comella, aunque últimamente, visto el descrédito en que había caído este dios del teatro, despeñándose en la miseria desde la cumbre de su popularidad, no se atrevía a confesarlo delante de literatos y gente ilustrada. Como tuve ocasión de observar, escuchando sus conversaciones y poniendo atención a sus preferencias literarias, le gustaban aquellas comedias en que había mucho jaleo de entradas y salidas, revista de tropas, niños hambrientos que piden la teta, decoración de gran plaza con arco triunfal a la entrada, personajes muy barbudos, tales como irlandeses, moscovitas o escandinavos, y un estilo que permitiese decir a la dama en cierta situación de apuro: estatua viva soy de hielo, o rencor finjamos, encono no disimulemos, cautela favorecedme. Recuerdo que varias veces la oí lamentarse de que el nuevo gusto hubiese alejado de la escena diálogos concertantes como el siguiente, que pertenece, si mal no recuerdo, a la comedia La mayor piedad de Leopoldo el Grande. Y aquí viene un teatrillo. Margarita dice: vamos, amor. Nadasti, odio. Trin dice: duda. Carlos dice: horror. Alburquerque, confusión. Ulrica, martirio. Los 6. Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú no has dicho. Como este género de literatura iba cayendo en desuso, rara vez tenía mi ama el gusto de ver en la escena a Pedro el Grande en el sitio de Pultowa, mandando a sus soldados que comieran caballos crudos y sin sal, y prometiendo él, por su parte, almorzar piedras antes que rendir la plaza.
Debo advertir que esta preferencia más consistía en una tenaz obstinación contra los moratinistas que en falta de luces para comprender la superioridad de la nueva escuela, y en que mi ama, rancia e intransigente española por los 4 costados, creía que las reglas y el buen gusto eran malísimas cosas solo por ser extranjeras y que para dar muestras de españolismo bastaba abrazarse como a un lábaro santo a los despropósitos de nuestros poetas calagurritanos. En cuanto a Calderón y a Lope de Vega, ella los tenía por admirables solo porque eran despreciados por los clásicos. De buena gana me extendería aquí haciendo algunas observaciones sobre los partidos dramáticos de entonces y sobre los conocimientos del pueblo en general y de los que se disputaban su favor con tanto encarnizamiento, pero temo ser pesado y apartarme de mi principal objeto, que no es discutir con pluma académica sobre cosas tal vez mejor conocidas por el lector que por mí. Quédese en el tintero lo que no es del caso. Y sigo, una vez consignado el gusto de mi ama, que hoy afearía a cualquier marquesa, artista o virtuosa de lo que llaman el gran mundo, pero que entonces no era bastante a oscurecer ninguna de las gracias de su persona. Ya la conocen ustedes. Pues bien, voy a contar lo que me he propuesto, pero por vida de... Ahora caigo en que no debo seguir adelante sin dar a conocer el papel que, por mi desgracia, desempeñé en el ruidoso estreno del Sí de las niñas, siendo causa de que la tirantez de relaciones entre mi ama y Moratín se aumentara hasta llegar a una solemne ruptura.